Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri hiritartasun unibertsalaren pasaporteen banaketa ekitaldi honetara. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren hitzaurreko 13. artikuluak horrela dio. Pertsona guztiek dute askatasunez zirkulatzeko eta estatu bateko lurraldean bere bizilekua aukeratzeko eskubidea. Horregatik, gaur banatzen dugun hiritartasun unibertsalaren pasaportea inoiz baino beharrezkoa da. Es un pasaporte sin validez legal, sí, pero sí tiene validez moral. Un documento que intenta simbolizar un mundo sin barreras, donde todos nos amamos para enriquecernos mutuamente en un trabajo conjunto. ¿Quién no tiene una familia o en un momento de su generación que haya tenido que salir fuera de su tierra, ¿no? Y nadie sale de su tierra normalmente, salvo que vaya de vacaciones, porque sí, hay razones. Y hay razones importantes, que puede ser el cambio climático, que puede ser una guerra, que puede ser una situación, ¿no? de persecución o simplemente de que tiene que vivir mejor porque es así, porque los seres humanos hemos nacido libres para vivir mejor y para ser más personas completas, ¿no? Cuando el MOU surgió el año 49 en París, buscaba ser un lugar de encuentro. Y Besarkada yo creo que ha posibilitado ser un lugar de encuentro. Y esto es una pequeña gestión de nuevos internacional, como se decía, con otras organizaciones europeas, y nosotros hemos querido traer la aquí también, ¿no? Y entregar ese pasaporte que con carácter simbólico, pues a muchas y muchos de los que hay aquí. Y que por lo menos sirva para que se muestre de que hay otras maneras de entender los países, las personas, las fronteras que no deberían existir. Hau guztia gauzatzearen arrazoia, zuek zerate, noski, eta zuei esker lortu dugu guztia eta gu guztien lana eta indarra eta batez ere maitasuna eta Fernando esan duten zela, familia bat gerara guztio. Y quizá lo mejor ahora es que 3 de esos participantes nos cuenten cómo han sido sus experiencias. Y primero 4 años yo sin familia y mucho lloraba, y mucha paciencia, y luego lo he traído mi hijo mayor y con mi bebé, y luego mi pequeño nacido aquí. Me gusta en Donostia el tiempo, el tranquilo y la comida muy buena. Opté por traerme al pequeño porque era lo que podía hacer. Una madre tiene que protegerlo. Me lo quería traer a los 2, pero no pude. Y sé que no está bien mi hijo que quedó allá, pero lo moví del lugar y hasta donde Dios me ayude, voy a luchar para traerlo, para sacarlo de mi país. Soy muy llorona, pero tengo mucha alegría dentro de mí. Que Dios les bendiga y continúen siendo la patria bendecida que son. Bueno, gracias para tener un concepto de pasaporte universal y darme una oportunidad para contar algo sobre mí. Abdalá, Ayala, Ariste, Alasne, Alejandro, Alfa, Amina, Ana, Andrea, Ángel, Ángeles, Angelita, Anu, Arthur, Arroba, Ayeris, Asunta, Bashira, Begoña, Beñat, Bilal. Asociación Esperanza Latina, Asociación Intercultural 5 Estrellas, Banaiz Bagara, Bekos Beko, Elkarrekin Kooperativa Ongi Etorri Eskolara, Eskuaie, Fundación Axis,